En el instante en que me miró desde el otro lado de aquella mesa de roble pulido, lo sentí la fría certeza de que algo andaba mal. Sus ojos ya no eran los mismos de antes. Se suavizaron cuando entré en la habitación. Ahora me observaban como quien analiza un objeto, midiendo cada gesto, cada palabra y griega. Por primera vez en 20 años, me di cuenta. Ya no era su esposa. Yo era un obstáculo, una firma que necesitaba, un problema que planeaba borrar discretamente. Todo comenzó con susurros, sutiles insinuaciones de que estaba cansado, distraído o olvidando cosas. Al principio me reí. Pensé que era una muestra de cariño, pero cuidado, no incluye cajones con cerradura, ni siquiera con citas concertadas en secreto, ni siquiera con su propio marido hablando con los médicos a sus espaldas. Lo que él no sabía era que yo también ya lo estaba viendo. A veces, las peores traiciones no llegan como explosiones, se filtran silenciosamente, gota a gota, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que tu realidad ha sido reescrita, palabra, por alguien en quien confiabas. Dicen que el dinero cambia a las personas, pero iba más allá de la mera codicia. Era sobrepoder, quería borrarme de la casa, de las facturas, del futuro y casi lo consiguió. Casi. ¿Alguna vez has sentido lo que es que alguien te diga que tu propia mente no es fiable? ¿Alguna vez has visto a gente mirándote con lástima, como si cada palabra que pronuncias fuera un cristal a punto de romperse? Lo sentí, y durante un tiempo, incluso yo empecé a dudar de mí mismo. La casa se quedó más silenciosa, el aire, más pesado, todas mis preguntas fueron respondidas con condescendencia. No te preocupes, cariño. Te estás imaginando cosas otra vez. Es aterrador cómo se puede robar la confianza cuando el ladrón es alguien que dice amarte. Pero algo dentro de mí se negaba a morir. Existe una especie de instinto que solo se adquiere con la edad, una sabiduría forjada a lo largo de años de ser subestimado, así que empecé a anotarlo todo, cada cita, cada frase, cada llamada que hizo mientras creía que yo dormía. Y entonces llegó la noche en que encontré el documento, mi nombre, mi fecha de nacimiento y, en letras grandes, la expresión incapacidad mental. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el papel. Por un instante, el mundo dio vueltas, como si hasta el suelo me hubiera traicionado. Él ya había firmado, lo único que faltaba era un informe médico, una mentira más, un informe falsificado más, y todo lo que he construido, cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada centavo ahorrado, dejaría de ser mío. La traición es más fría que la muerte. Porque la muerte, al menos, es honesta. La traición lleva tu perfume, habla tu idioma y te sonríe mientras aprieta la soga alrededor de tu cuello. Esa noche, al mirar esas páginas, algo dentro de mí cambió para siempre. Podría haber llorado, podría haber gritado, pero yo solo sonreí porque ahora sabía exactamente de lo que era capaz, y en lo que yo necesitaba convertirme. Llega un punto en el que el miedo se transforma en concentración, donde un corazón roto se transforma en estrategia, y mientras él creía que estaba estudiando mi debilidad, yo en realidad estaba memorizando sus errores. Doblé esos papeles con cuidado, como quien dobla una bandera después de una guerra, y me hice una promesa a mí misma: él nunca me vería derrumbarme. Algunos lo llaman venganza, yo lo llamo corrección. Pero dime, ¿cómo destruyes a alguien que todavía cree que estás hecho pedazos? Después de aquella noche, nada parecía familiar dentro de aquella casa. Las paredes, que una vez retuvieron nuestras risas, ahora resonaban con un silencio que solo existe donde la confianza ha muerto. Caminaba con pasos calculados, siempre educado, siempre amable, pero con la mirada de alguien que ya sabía que había ganado. Yo, en cambio, empecé a aprender el arte de fingir. Fingir estar tranquila, fingir estar distraída, fingir que aún creía en él. Me resultó curioso ver lo cómodo que se sentía al creer que yo era vulnerable. Hombres como él confunden la paciencia con la debilidad. Y es en este error donde comienza su perdición. Por la mañana, el café ya no olía a hogar, sino a ensayo. Cada diálogo era una obra mal ensayada. Él decía lo que creía que yo quería oír, y yo respondía con lo que él necesitaba creer. Mientras él fingía preocuparse por mí, yo comencé a preocuparme por la verdad. Comencé a prestar atención al reloj, a los mensajes, a las expresiones, a la forma en que evitaba el contacto visual cada vez que mencionaba el dinero. Subestimó la memoria de una mujer que había vivido lo suficiente para saber que el amor no desaparece de la noche a la mañana. Se pudre, lentamente, desde dentro hacia afuera. Sin embargo, hubo un día en que casi cedí. Casi llegué a creer que estaba perdiendo la cabeza. Es extraño cómo,
Cuando todos dudan de ti, incluso tu propia voz parece volverse sospechosa. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el verdadero peligro no era él, sino lo que quería que yo creyera sobre mí misma. El verdadero golpe no fue contra mi dinero, sino contra mi cordura. Así que decidí darle la vuelta a la tortilla. Comencé a anotar todo lo que decía, pero discretamente. La gente olvida que el silencio es una de las armas más poderosas de aquellos que han sido subestimados. Mientras él hablaba, yo tomaba notas. Mientras él tramaba, yo me preparaba. Mientras él dormía, leí cada documento oculto, cada detalle del plan que él consideraba demasiado perfecto para ser descubierto. Fue durante este proceso que algo dentro de mí se reavivó. La mujer que él intentó extinguir comenzó a despertar. Y cuanto más veía la magnitud de la mentira, más comprendía que no se trataba solo de mí. Se trataba de todas las veces que mujeres como yo fuimos tratadas como demasiado emocionales, inseguras, inestables. Simplemente porque nos atrevimos a ser desconfiadas. Se trataba de la mirada paternalista que intenta silenciar, del tono dulce que manipula y de la confianza utilizada como arma. Me encontré frente a un espejo roto. Por un lado, la mujer a la que quería convencer de que estaba loca. Por el otro, la mujer a la que nunca imaginó que tendría que enfrentarse, y en ese reflejo distorsionado, comencé a encontrar fuerza. Fue entonces cuando comprendí por qué tanta gente se queda, no por miedo, sino por la esperanza de que la otra persona vuelva a ser quien era antes. Pero hay momentos en que la esperanza debe morir para que la verdad pueda nacer. Fue en ese momento cuando sentí la necesidad de dejar huella, un pequeño gesto, casi invisible, pero simbólico. Por eso tanta gente elige quedarse aquí, tras cada revelación, porque reconocen en este tipo de historias una parte de sí mismos, de sus propias batallas silenciosas. Y mientras él dormía plácidamente, creyendo que su plan era seguro, yo albergaba en mi interior algo mucho más poderoso que el miedo. Me guardé el conocimiento para mí mismo, y el conocimiento, cuando nace del sufrimiento, se convierte en munición. Pero lo que él no sabía, lo que nadie imaginaba, era que el verdadero punto de inflexión aún estaba por llegar. Y cuando llegara, no haría ruido, sería necesario, es irreversible. Las horas empezaron a arrastrarse de una forma extraña. Cada minuto dentro de esa casa se sentía pesado, como si el aire a mi alrededor fuera de cristal a punto de estallar. Lo observaba en silencio, intentando descifrar la rutina que antes me resultaba tan familiar. Ahora, cada simple gesto, la forma en que ordenaba los papeles, cómo cerraba el portátil demasiado despacio, como miraba el reloj antes de contestar, todo sonaba ensayado. Era como ver una obra de teatro cuyo guión no había leído, pero cuyo final ya conocía. Las noches eran lo peor. Me acostaba a su lado, sintiendo el mismo colchón, pero durmiendo en un abismo completamente distinto. Él respiraba hondo, con calma, como si ignorara lo que llevaba entre las manos. Yo, en cambio, permanecía despierta, escuchando el murmullo de mis propios pensamientos. Era como si una parte de mí gritara que huyera, mientras que otra, más antigua, me decía que esperara, porque necesitaba el momento adecuado. Fue durante una de esas madrugadas cuando comprendí que el miedo tiene un olor. Es el mismo olor a papel viejo, a polvo acumulado en carpetas, a tinta fresca en documentos que no deberían existir. Un miedo que se adhiere a la piel y no se quita ni con una ducha. Lo olí cuando encontré el segundo sobre, el que había dejado sobre la mesa, olvidado, quizá por exceso de confianza. Dentro, una copia del testamento, el suyo y el mío. Solo que, el mío, no era mío. Era una versión reescrita, alterada, firmada por manos que no eran las mías. A partir de entonces, cada conversación se convirtió en un campo minado. Yo sonreía, él sonreía. Yo preguntaba algo, él respondía demasiado rápido. A veces, ponía su mano sobre la mía, y yo quería arrancarme la piel. Una vez que una mentira se instala, hasta el roce de otra persona duele. Durante el día, empecé a darme cuenta de lo fácil que es para la gente creer lo que quiere creer. Él seguía diciendo que parecía confundida, aturdida, y yo notaba las miradas furtivas. Las secretarias hablaban en voz baja cuando pasaba. El jardinero ya no me saludaba con el mismo respeto. Era como si una sombra invisible se cerniera lentamente sobre mí. Y cuanto más intentaba demostrar que estaba bien, más dudaban de mí. Fue entonces cuando lo entendí. No solo quería mi dinero, quería verme destruida. Porque, para alguien como él, destruir a una mujer por dentro es la forma más elegante de robarle todo lo que tiene por fuera.
pero subestimó el efecto del tiempo en el dolor. Lo que para él fue manipulación, para mí se convirtió en una lección. Empecé a ver cada detalle como una pista. El sonido del teléfono y su salida de la habitación. La mirada que me dirigió cuando cogí el bolso. La forma en que evitaba hablar del banco. Todo era una pista. Todo era una confesión disfrazada. A veces, me encontraba mirando por la ventana, recordando lo sencillo que era todo cuando bastaba con confiar. El sol brillaba a través del cristal y me preguntaba, ¿cuántas mujeres habrán vivido esta misma historia, en silencio, tragándose su propio miedo para preservar una dignidad que la otra persona no merecía? La respuesta dolió, pero también me fortaleció. Fue en esa mezcla de dolor y lucidez que decidí actuar, ni gritando, ni amenazando, pero con precisión. Todavía no sabía cómo sería, ni cuándo, pero ella sabía que, llegado el momento, él no tendría tiempo de defenderse. La noche siguiente fue diferente. Sentí una calma que no había sentido en mucho tiempo. No era paz, era preparación. Y cuando me deseó buenas noches, sin darse cuenta de lo que yo ya sabía, le respondí con una sonrisa, la misma sonrisa que vería por última vez antes de que todo cambiara. Hay quienes dicen que el silencio es el refugio de los débiles, pero no lo entienden. El silencio es el aliento de la venganza antes del primer paso. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana con una calma casi insultante. La casa parecía la misma, el mismo olor a café, el mismo sonido lejano de la radio, pero algo dentro de mí ya se había roto de una forma que jamás volvería a sanar. Él seguía sonriendo, seguía llamándome por mi apodo de siempre, seguía fingiendo preocuparse, pero era un mal actor en un escenario que yo misma había construido. Y, por primera vez, comprendí cuánto dependía de mi papel en la obra. Mientras lo observaba prepararse para ir a trabajar, me di cuenta de que su miedo era mayor que el mío. Necesitaba que creyera su versión de los hechos. Necesitaba mi rendición, mi agotamiento, mi derrumbe. Sin eso, el plan no tenía poder. Era como un castillo de naipes, sostenido por mi silencio. Y fue entonces cuando decidí cambiar el guión. Poco a poco, comencé a introducir fallos en la rutina. Preguntas inocentes en momentos inoportunos. Pequeños olvidos deliberados. Una mirada más firme cuando esperaba sumisión. Y cada una de sus reacciones era un espejo que me mostraba la verdad. Se irritaba, sudaba, temblaba. No por culpa, sino por miedo a perder el control. En esos momentos, respiraba hondo y lo miraba fijamente, sin decir nada. Es increíble el poder del silencio bien elegido. El silencio puede desenmascarar a un mentiroso más rápido que cualquier grito. Fue entonces cuando comprendí cuánto cambia el poder cuando dejamos de reaccionar y empezamos a observar. Antes creía que el amor se basaba en la entrega. Hoy sé que el verdadero amor también requiere presencia. Estar despierta, lúcida, íntegra. Eso es lo que él no previó, que yo, la mujer a la que intentó declarar incapaz, sería quien lo desenmascararía con más precisión que cualquier abogado. Por las noches, me sentaba en el porche, escuchando el lejano ruido de los coches, y pensaba en cuántas veces había aceptado menos de lo que merecía en nombre de la paz. Cuántas veces había confundido el silencio con el perdón. Quizás por eso tantos, al escuchar historias como la mía, sienten la necesidad de apoyar esta causa, dejando una huella silenciosa de que el mensaje les ha conmovido. Porque, en el fondo, todos hemos sido subestimados alguna vez. Y aunque él creía tenerme bajo control, yo ya estaba reconstruyendo mi propio territorio. Revisé contratos, hablé con gente de confianza y aprendí más sobre leyes de lo que jamás imaginé. Cada palabra suya era ahora una prueba. Cada gesto, un paso más en mi camino. Pero lo más sorprendente fue descubrir que cuanto más fuerte me volvía, menos ira sentía. El odio dio paso a algo distinto, una claridad casi serena. Ya no solo quería justicia, quería cerrar ese capítulo. Quería mirarlo y saber que todo había terminado, que el papel que había desempeñado ya no me servía. Y es curioso cómo, al llegar a ese punto, el destino parece conspirar a nuestro favor. Una llamada, un desliz, una conversación escuchada a medias, y de repente, el hilo de la verdad comienza a desentrañarse por sí solo. Aún no lo sabía, pero su máscara ya había comenzado a resquebrajarse, solo necesitaba esperar el momento adecuado para que todos lo vieran. La venganza, cuando nace de la injusticia,
Tiene su propio ritmo. Madura en silencio, crece en el dolor y florece justo en el momento en que el culpable cree estar a salvo. Y cuando llegue ese momento, y llegará, no habrá más disfraces, excusas ni versiones posibles, solo el peso de lo que él mismo había sembrado, regresando como una sombra que juró jamás enfrentar. Con el paso de los días, algo en mi interior comenzó a cambiar silenciosamente, casi imperceptiblemente. El miedo que antes me paralizaba se transformó en observación. Y de la observación nació una especie de poder sereno, una fuerza que no necesita palabras, solo ser sentida. Recorrí la casa con pasos ligeros pero firmes. Cada objeto, cada cajón, cada rincón parecía susurrarme secretos que antes no estaba preparada para escuchar. Recuerdo el día que encontré la grabadora. Pequeña, discreta, escondida tras un marco. Probablemente la dejó allí para ponerme a prueba, o para crear pruebas falsas de la supuesta inestabilidad que yo tenía. Pero, irónicamente, fue allí donde encontré la primera clave. La primera pieza fundamental que podía cambiar las reglas del juego. Oír mi propia voz en ese aparato fue un shock. Sí, hablaba conmigo misma, pero no como una persona desequilibrada. Fue una catarsis. Fue agotamiento. Fue soledad. Y aún así, él pretendía usarlo como arma. Había algo cruel en darse cuenta de que alguien que una vez dijo amarte había dedicado tanto tiempo a planear tu destrucción. Pero también hubo algo liberador. Porque, en ese instante, comprendí que en realidad no me conocía. Nunca lo había hecho. Confundía la dulzura con la debilidad, la calma con la sumisión, el amor con la ingenuidad. Y ahora sería víctima de su propia ilusión. Comencé a reunir mi expediente en secreto. Cada documento falsificado, cada mensaje sospechoso, cada grabación. Lo organicé todo en una carpeta negra, como quien prepara un arma invisible. Por la noche, mientras él dormía, repasaba cada detalle a la luz de la lámpara de noche, con el corazón latiendo al ritmo exacto de la venganza contenida. Hubo momentos en que me pregunté si valía la pena, si de verdad quería revelarlo todo, o si bastaba con saberlo. Pero bastó con recordar su mirada, esa mirada que mezclaba lástima y control, para comprender que el silencio ya no era una opción. Lo más extraño es que, mientras yo me fortalecía, él empezó a perderse. Su exceso de confianza lo volvió descuidado. Empezó a llegar tarde, a olvidar lo que había dicho, a tropezar con sus propias mentiras. Su máscara no se cayó de golpe, se fue desmoronando poco a poco, como la pintura que se corre por un viejo retrato. Durante la cena, noté que me observaba con recelo. «Te has comportado de forma extraña», dijo, intentando sonreír. Simplemente respondí que estaba durmiendo mejor. Y era cierto. Por primera vez en meses, dormí con la conciencia tranquila. Porque ahora el peso de la mentira ya no recaía sobre mí. Mientras él estaba absorto en su propio juego, yo preparaba el escenario. Sabía que, llegado el momento, no habría necesidad de gritar, llorar ni acusar. Bastaría con demostrarlo. Y lo que se revelaría no dejaría lugar a dudas. A veces lo miraba y sentía una extraña mezcla de compasión y desprecio. Compasión al ver a alguien tan obsesionado con el control, incapaz de darse cuenta de que ya estaba perdiendo. Desprecio al saber que el mismo hombre que intentó declararme incapaz era, en realidad, el más débil de los dos. Afuera, todo seguía igual, los vecinos, el jardín, el susurro de las hojas, pero dentro de esa casa, el equilibrio había cambiado. Yo tenía las pruebas. Él tenía el miedo. Y entre nosotros, la tensión se palpaba en el aire, como si hasta las paredes aguardaran el desenlace. Una noche, vi su reflejo en el cristal mientras me observaba desde lejos. Había algo distinto en sus ojos. No era la arrogante seguridad de antes. Era un destello de duda, de percepción. Como si, por un instante, hubiera presentido el peligro de ser observado por alguien a quien juraba dominar. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el juego no solo estaba cambiando de rumbo. Ya había cambiado y lo que vendría después, jamás habría podido preverlo. Para entonces, todo en mi interior estaba en silencio, pero no era el silencio del miedo. Era el silencio de un observador, de alguien que comprende que el tiempo es el mayor aliado de la verdad. Recorrí la casa como si caminara sobre el filo de una navaja, consciente de que cualquier paso en falso podría arruinarlo todo. Y, al mismo tiempo,
Sentía una extraña paz al saber que el juego estaba a punto de ser revelado. A veces lo veía sentado a la mesa, con la cabeza gacha sobre los papeles, y me preguntaba en qué momento el amor se había convertido en una disputa. ¿Cómo podía alguien que una vez me miró con ternura verme ahora como un obstáculo que eliminar? La traición no reside solo en el acto en sí, sino también en la mirada cambiante, el gesto gélido, la palabra calculada. Es una especie de muerte lenta, y quizá por eso duele tanto. Una tarde, abrí la caja fuerte que él creía que no sabía abrir. Dentro había algo más que dinero. Había fragmentos de lo que él llamaba seguridad, documentos ocultos, firmas falsificadas, recibos de transferencias. Fue como abrir el corazón de un monstruo y encontrar no malicia, sino desesperación. Necesitaba mi dinero, sí, pero más que eso, necesitaba demostrarse a sí mismo que aún tenía poder. Cerré la caja fuerte sin llevarme nada. El verdadero poder reside en saber que puedes destruir a alguien y elegir esperar el momento preciso para hacerlo. Por la noche, la luna se filtraba por la ventana y trazaba una línea sobre el suelo del dormitorio, dividiendo dos mundos, el suyo y el mío. A un lado, la ilusión que aún intentaba mantener. Al otro, la verdad que crecía en silencio. Y en medio, yo, caminando entre la luz y la sombra, aprendiendo a controlar cada respiración para no dejar escapar lo que estaba por venir. Fue durante este periodo que comprendí lo fecunda que puede ser la soledad. No está vacía, sino que es un espacio para la preparación. Cada día que guardaba silencio, el plan se fortalecía dentro de mí. Ya no necesitaba pruebas. Estaban por todas partes. Lo que necesitaba era precisión. Él, en cambio, empezó a mostrar signos de inestabilidad. Confundía fechas, repetía frases y desconfiaba de todo el mundo. El hombre que me acusaba de perder la lucidez ahora se perdía en sus propias palabras. Era como ver un espejo invertirse lentamente. Hablaba, y cada sílaba delataba el peso de sus mentiras. Una noche, me desperté con el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Bajé y lo encontré en el salón, con una botella de whisky y la mirada perdida. La lámpara iluminaba su rostro con una luz amarillenta, y por un instante vi lo que realmente era, un hombre cansado, corroído por su propio veneno. Me miró, intentó sonreír y me dijo que estaba preocupado por mí. Simplemente le respondí que lo comprendía perfectamente. Y lo comprendía, porque la máscara que llevaba era demasiado pesada, y ahora empezaba a asfixiarse dentro de ella. Con cada gesto, con cada palabra, vi cómo su castillo se derrumbaba. No ruidosamente, sino lentamente. Y es en esa lentitud donde la venganza se vuelve más dulce, porque no nace del impulso, sino de la certeza. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí temía el momento de la conclusión. No por él, sino por mí, porque cuando se hace justicia, el vacío no tarda en llegar. Es el precio de recuperar el control, la sensación de que algo termina, y con ello, una parte de lo que eras. Aún así, lo sabía. El final se acercaba. Y cuando llegara, no habría gritos, ni lágrimas, ni escándalo, solo el sonido seco de la verdad, cayendo al suelo como una llave que gira por última vez. Después de esa noche, todo empezó a moverse como un tablero de ajedrez silencioso. Cada gesto suyo era un intento de tantearme, de comprender cuánto sabía, hasta dónde podía llegar. Y le dejé creer que aún tenía el control. Fingir vulnerabilidad es un arte. Y el mío, en ese momento, era perfecto. Dejaba pequeñas aberturas, respuestas calculadas, pausas que lo hacían dudar de sí mismo. Era como ver a alguien cavar su propia tumba y creer que está construyendo un trono. La tensión entre nosotros ya no se podía ocultar. Las palabras se habían vuelto hirientes, incluso las más sencillas. El desayuno era un campo minado de miradas y silencios. Aún así, mantuve la calma. Necesitaba que creyera que seguía un paso por delante, cuando en realidad ya estaba muy por detrás. Un día me llamó para hablar de nuestros bienes. Intentó sonar amable, paternal, casi protector. Lo escuché atentamente, fingiendo gratitud, mientras cada una de sus frases se convertía en una confesión velada. Hablaba demasiado. Siempre era así. Quienes intentan controlarlo todo terminan traicionándose a sí mismos con sus excesos. Fue durante esa conversación cuando me di cuenta. Su miedo ya no era perder el dinero,
sino perder el control de la historia. Quería decidir cómo se contaría, quién sería la víctima y quién el villano. Pero esta vez no tendría esa opción. Yo ya tenía las pruebas, el plan y la serenidad. Y no hay arma más poderosa que una mujer tranquila frente a un hombre desesperado. Las noches siguientes fueron largas. Me sentaba en el balcón con una taza de té, observando cómo el viento agitaba las cortinas. Y pensaba en cuántas mujeres, en silencio, viven historias similares, puestas a prueba, desacreditadas, reducidas a un diagnóstico conveniente. A veces me preguntaba si alguien más había sentido ese mismo nudo en la garganta, esa mezcla de ira y lucidez que transforma el dolor en estrategia. Quizás, si lo has sentido, entiendas a qué me refiero. Empezó a cometer errores más graves. Enviaba correos electrónicos a personas equivocadas. Confundía las fechas en los documentos. En un último intento desesperado, trató de intimidarme con abogados. Pero para entonces, yo ya había cruzado la línea de la vulnerabilidad. Ya no reaccionaba, actuaba. Y cada vez que intentaba hacerme daño, era como si me empujara aún más cerca de la verdad. El contraste entre nosotros se hizo evidente. Él, cada vez más agitado, agresivo, desequilibrado. Yo, cada vez más serena, controlando la situación con la paciencia de quien conoce la época de la cosecha. Y cuanto más pánico crecía en él, más lo notaba el mundo a nuestro alrededor. Los empleados cuchicheaban, los amigos se distanciaban, incluso su tono de voz cambiaba en público. La máscara que había mantenido durante tanto tiempo empezó a resquebrajarse a la luz del día. Recuerdo la cena en la que todo estuvo a punto de estallar. La mesa puesta, la comida servida, el vino caro. Y él, intentando mantener las apariencias, sonriendo con tensión, la copa temblando ligeramente en su mano. Cuando mencionó que yo estaba mejorando mentalmente, algo dentro de mí hizo clic. Lo miré fijamente, sin pestañear, y solo dije: quizás nunca estuve enferma. Quizás el problema siempre fuiste tú. El silencio que siguió fue ensordecedor. Después de eso, algo cambió definitivamente. Empezó a temerme. No lo dijo, pero lo vi en sus ojos. Era la misma mirada que tiene un cazador cuando se da cuenta de que su presa lo ha descubierto. Y no hay nada más poderoso que ese momento. Toda acción tiene su reacción. Toda mentira, su réplica. Y el tiempo, ese juez invisible, comenzó a actuar en mi favor, y aunque aún no había mostrado todo lo que sabía, el destino ya se estaba encargando de preparar el escenario, un escenario del que él nunca saldría ileso. Quizás, si hubieras estado allí conmigo, habrías sentido el mismo escalofrío que yo sentí aquella noche. La certeza de que algo grande estaba a punto de suceder y, en definitiva, nadie, por muy inteligente que sea, puede escapar a la verdad para siempre. La casa empezó a respirar de otra manera, más despacio cuando pasaba, más tensa cuando él entraba. Percibía los pequeños cambios en el ambiente como señales en un mapa, la silla que arrastraba con menos cuidado, el pañuelo que dejaba en el brazo del sofá, el eco de sus palabras sin respuesta. Todo se convertía en material para mi plan. Cada uno de sus actos descuidados era una oportunidad. Cada intento de control, una pieza más que podía usar a mi favor. Me movía con intención. A veces servía el café justo cuando sabía que estaría revisando las cuentas. Otras, dejaba un documento a la vista sobre el escritorio, como si lo hubiera olvidado, cuando en realidad quería que notara mi atención. Era una coreografía silenciosa. No buscaba la confrontación, sino pruebas. Y la precisión se convirtió en mi compañera más fiel. Un día sonó el teléfono con un nuevo mensaje. Sonrió, con alivio en los ojos, creyendo que había ganado tiempo. Vi cómo la sombra de su sonrisa se desvanecía mientras leía. Su expresión cambió. Ahora había una urgencia que delata la culpa. Empezó a cometer errores tontos, copiar nombres equivocados, olvidar documentos adjuntos. El pánico hace esto con quienes intentan mentir durante demasiado tiempo. Transforma el cálculo en prisa, y la prisa en error. Mientras tanto, encontré fortaleza en las pequeñas victorias. Un correo electrónico reenviado por error a un familiar, una transferencia no confirmada, una firma que no coincidía con su letra. Lo reuní todo con la paciencia de quien cose un vestido importante, puntada a puntada, sin prisas, hasta terminar la pieza.
y al contemplar el resultado, sentí una extraña mezcla. Alivio, sí, pero también tristeza por la parte de mí que tuvo que aprender a observar con tanta atención. Afuera, todo parecía normal. El jardín, las farolas, los vecinos saludándome con gestos automáticos. Pero en el trabajo, las conversaciones cambiaron de tono. Mis compañeros, que antes sonreían, empezaron a mirarme con una cautela distinta, como si algo flotara en el aire, quemándoles la piel. Los rumores vuelan, la verdad, cuando empieza a difundirse, arrastra a muchos al mismo lugar. Me di cuenta de que mi historia ya no era solo mía, era un espejo para otras mujeres que se reconocían en mi silencio. Hubo un episodio que reafirmó mi convicción. Él fue a quejarse con un abogado sobre sus inseguridades, intentando presentarme como una mujer inestable. El abogado me hizo preguntas que deberían haberme asustado. Respondí con calma. Mis respuestas fueron breves, deliberadas, y cada una de mis palabras sonaba más coherente que su versión. Vi al abogado tomar notas, dudar, y por primera vez sentí que la balanza se inclinaba a mi favor. Hablar con claridad desmorona la mentira ensayada. Mientras tanto, podía percibir su cansancio por la forma en que sostenía mi mirada cuando me acercaba. Era la mirada de alguien que teme quedar expuesto, no la de alguien que tiene el control. Empezó a evitar reuniones con ciertos conocidos, inventando encuentros inexistentes y culpando al cansancio de cada tropiezo. La arrogancia dio paso a una ansiedad que se filtraba como agua por las grietas. Y esta ansiedad jugó a mi favor, dejó huellas. Es curioso pensar cómo el esfuerzo trae recompensas de maneras inesperadas. Lo que sembré en silencio regresó como pequeñas certezas en mi interior. La sensación de haber construido redes, de no depender únicamente de mi memoria, sino de tener pruebas que hablaban por mí. Con cada nuevo documento, con cada grabación revisada, me sentía menos vulnerable y más metódica. Una prueba tras otra, y el resultado siempre era el mismo, la verdad irrefutable, erosionando la narrativa que él intentaba mantener. Sé que todo esto suena a táctica, y en parte lo es, pero también es una lección. Aprendí que la resistencia no tiene por qué ser ruidosa, puede ser meticulosa, paciente y estratégica. Aprendí que cuando se presentan los hechos, las mentiras pierden su poder de convicción. Y aprendí, de forma más dolorosa, que la confianza se puede recuperar poco a poco, pero la herida tarda mucho en sanar. Ahora pienso en quién está siguiendo esta historia. Si han pasado por algo similar, quizá reconozcan el escalofrío de saber que deben actuar sin ser vistos. Si tienen algún consejo, que se detengan en la delgada línea entre lo que fue y lo que está por venir, porque aún no he terminado. El escenario está casi listo. Y cuando se levante el telón, la reacción será mesurada, precisa, como la verdad merece. El tiempo empezó a transcurrir de una forma distinta. Cada día se sentía como una cuerda tensa al máximo, a punto de romperse, y yo caminaba sobre ella con el equilibrio de quien no podía permitirse el lujo de cometer un error. La tensión no solo provenía del miedo a ser descubierto, sino también de la certeza de que todo se movía, incluso en el silencio. Era como observar una tormenta gestándose a lo lejos. Sientes cómo cambia el ambiente antes de que suene el primer trueno. Ya no dormía bien. Las ojeras delataban el cansancio que intentaba ocultar. Empezó a aislarse, trabajando hasta tarde en la oficina, y el ruido de las puertas cerrándose de golpe por toda la casa se convirtió en parte de mi rutina. No lo provoqué. No hacía falta. El peso mismo de la mentira hizo el trabajo por mí. En aquellas largas noches, reflexioné sobre el camino que me había traído hasta allí. Jamás imaginé que la justicia pudiera tener un ritmo tan lento y silencioso. Siempre pensé que lo correcto triunfaba con estruendo, con aplausos, pero descubrí que a veces la victoria se disfraza de paciencia. Es necesario observar cómo el enemigo se disuelve desde dentro, y eso requiere tiempo, un tiempo que solo quienes han sido subestimados pueden esperar. Una tarde, encontré un sobre la mesa. Era un documento que había olvidado guardar, una copia de un poder notarial. Mi nombre estaba en él, falsificado. Me golpeó como una puñalada. Ya no era solo un intento de manipulación, era un delito. Y sin embargo, no sentí odio. Sentí confirmación. La certeza de que su plan nunca tuvo que ver con el amor, sino con el control. Guardé el papel con sumo cuidado, como quien sostiene una prueba sagrada.
Comprendí que el destino no revela las verdades de golpe, las dosifica, probando si estamos preparados para verlas. Y yo lo estaba. Por primera vez, sentí que no tenía prisa. La prisa nace del miedo, y el miedo ya no habitaba en mí. Mientras tanto, él intentaba reconstruir su imagen ante los demás. Decía que yo estaba distraída, que necesitaba apoyo, que era frágil. Y el mundo, como siempre, creyó primero a la voz más fuerte, pero no por mucho tiempo, porque cuando la verdad madura, resquebraja cada mentira que la oculta. Y vi cómo esas grietas comenzaban a abrirse, discretas, pero visibles. Una vieja amiga me llamó después de meses sin contacto. Me dijo que había oído rumores extraños, que algo no cuadraba. Me preguntó si estaba bien. Por un momento, pensé en negarlo todo, en guardar el secreto. Pero mi voz salió distinta, firme, casi serena. Estoy mejor que nunca. Solo observo. Al otro lado de la línea, hubo un respetuoso silencio. Ella lo entendía. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños sobresaltos. Uno de sus empleados renunció sin dar explicaciones. Un inversor canceló una reunión importante. Empezaron a aflorar cabos sueltos, y me di cuenta de que no era solo yo quien lo veía. El universo también se estaba moviendo, reajustando lo que se había distorsionado. Y en medio de todo esto, comencé a verme bajo una luz diferente. Ya no como la víctima, ni como la mujer traicionada por la avaricia. Ahora era testigo de mi propio renacimiento. Cada prueba oculta, cada palabra callada, cada mirada fría que no devolví, todo se convirtió en parte de una transformación silenciosa. No solo quería demostrar que tenía razón. Quería mostrar, sin decir una palabra, que nada destruye a quienes aprenden a ver en la oscuridad. Sí, aún había incertidumbre. No sabía cómo ni cuándo revelarlo todo, pero el resultado ya no importaba tanto. Lo que importaba era el camino recorrido. Porque a veces, el poder no reside en ganar, sino en mantenerse íntegro mientras el otro se desmorona. Y cuando lo miré aquella mañana, cuando el sol pareció dudar entre salir y ponerse, comprendí que esto era lo que estaba sucediendo. El final se acercaba, pero aún no era el momento de revelarlo. La historia alcanzaba su punto más tenso, y el silencio, ahora, era mi arma más letal. La verdad empezó a fluir como un río subterráneo, invisible en la superficie, pero cada vez más fuerte bajo tierra. Sentí vibrar el suelo bajo mis pies, como si algo estuviera a punto de emerger. El equilibrio entre nosotros se rompió silenciosamente, y cada uno de sus gestos parecía ahora un disfraz mal cosido. Aún intentaba sonreír, pero su mirada ya delataba un miedo conocido solo por quienes están a punto de caer. Había mañanas en que lo veía al otro lado de la mesa, con la taza temblando en sus manos, y me daba cuenta de cómo el control que creía tener se desvanecía lentamente. Era casi poético observar cómo el poder cambiaba de manos, sin gritos, sin confrontación. Solo el tiempo, la verdad y la calma trabajando en conjunto. Aprendí a respetar este proceso, a aceptar que la justicia a veces se despliega lentamente, como la luz que se filtra por las grietas antes de inundar la habitación. Pero en el fondo, una parte de mí aún vacilaba. Porque no se trataba solo de ganar. Se trataba de qué quedaría de mí cuando todo terminara. La ira ya no me conmovía. El miedo, menos aún. Lo que quedaba era una especie de fría lucidez. La constatación de que, incluso cuando alguien intenta borrarte, puedes usar la propia goma de borrar para escribir una nueva historia. Una tarde lluviosa, entró apresuradamente en la habitación, papeles en mano, intentando aparentar control. Hablaba en voz alta, tartamudeando, como quien necesita convencerse de su propia mentira. Dijo que todo estaba resuelto, que nadie me creería. Yo simplemente lo observé. Las gotas de lluvia golpeaban la ventana, trazando caminos sinuosos sobre el cristal, y en ese sonido repetitivo comprendí algo simple: ya no me veía. El personaje que había creado, frágil, manipulable, se había desvanecido ante sus ojos, y el vacío que quedaba era su propio reflejo. En las semanas siguientes, sus reacciones se volvieron predecibles. Alzaba la voz cuando se sentía acorralado y luego se disculpaba con lágrimas que no brotaban del arrepentimiento, sino de la desesperación. Empecé a comprender que el colapso moral no es un hecho aislado, sino una sucesión de grietas que se extienden hasta que el peso de la mentira misma lo derrumba todo. Y mientras esto sucedía,
Mi mente se expandió a lugares que antes me parecían inalcanzables. Recordé quién era antes de todo esto, la mujer que creía, que amaba, que confiaba demasiado. Y, al mismo tiempo, sentí nacer una nueva versión de mí misma, una que no teme a la oscuridad porque ha aprendido a ver dentro de ella. Fue como si hubiera cruzado un espejo y, al otro lado, me hubiera encontrado por primera vez. Los contrastes me acompañaron a cada paso. A veces me sentía libre, como si ya hubiera ganado. Otras veces, el peso de la espera casi me quebraba. Es una extraña paradoja, saber que la victoria está cerca y, sin embargo, tener que soportar el silencio antes del sonido final. Pero quizá así es como se forja la fortaleza, entre el impulso y el autocontrol. Una noche, sonó el teléfono. Al otro lado, una voz formal y profesional. Era la confirmación de que los documentos habían sido recibidos, analizados y comprendidos. No sabía qué sucedería después, pero ese instante bastó para sentir un cambio en el ambiente. Respiré hondo, cerré los ojos y, por primera vez en meses, dormí sin miedo a despertar. Aún así, la tensión no desapareció. Simplemente se transformó. Ahora era anticipación, la sensación de estar en el umbral de algo decisivo. Y, al contemplar el amanecer siguiente, comprendí cuánta luz y sombra se entrelazaban en mi interior. La claridad no era completa. El pasado aún proyectaba sombras, pero ya no me asustaban. Formaban parte de lo que me había convertido en quien era. Aún no sabía cómo terminaría todo. Si sería público, brutal o simplemente inevitable. Pero en mi interior, algo ya se estaba resolviendo. La serenidad es la máxima expresión de justicia, y yo estaba aprendiendo a habitarla. La historia aún no había terminado, pero por primera vez, estaba segura de que el final, cuando llegara, sería mío. El día de la verdad llegó sin previo aviso, sin ruidos extraños, sin cambios en el ambiente. Una mañana cualquiera, de esas que esconden revoluciones silenciosas. Desperté antes del amanecer, como si mi cuerpo presintiera que algo iba a suceder. El espejo reflejaba a una mujer serena, no vengativa, no herida, simplemente consciente. Y esa conciencia era lo que más aterrorizaría a quienes intentaran destruirme. Cuando recibí la llamada, no me tembló la mano. La voz del abogado al otro lado de la línea sonaba tranquila, casi solemne. Confirmó lo que ya sabía, pero que aún necesitaba oír oficialmente. El caso estaba cerrado. Todas las pruebas, los documentos, las firmas, todo había quedado al descubierto. El intento de declararme incapaz mentalmente se había convertido en prueba de su propia avaricia. Lo había perdido todo. Y yo, por primera vez, sentí que ya no tenía nada que perder, solo vivir. No hubo fuegos artificiales ni aplausos. Solo un silencio que dolía y sanaba a la vez. El silencio de quien por fin comprende que no tiene que demostrarle nada a nadie. Salí de casa y dejé que el viento me acariciara el rostro. El mundo parecía el mismo, pero yo ya no era la misma. El miedo que antes me frenaba ahora me impulsaba hacia adelante, como diciéndome, adelante, lo peor ya pasó. Cuando se enteró de la decisión, intentó contactarme. Me envió mensajes, me llamó, suplicó que habláramos. Pero la justicia ya había hablado, y el tiempo había hecho el resto. El hombre que una vez creyó que podía borrarme del mapa ahora suplicaba ser visto. Es curioso cómo el poder cambia de mano sin necesidad de violencia. La verdad, desnuda y persistente, es suficiente. Lo vi por última vez en un juzgado. No sentía ira, ni sed de venganza. Solo una compasión distante, como la de quien observa un naufragio desde lejos, sabiendo que intentó advertir de la tormenta. No me miró a los ojos. Y quizá ese fue el gesto más sincero que me dedicó en toda su vida. Gradualmente, el revuelo se disipó. La gente volvió a sus rutinas, los comentarios perdieron impacto y la historia dejó de ser noticia. Pero en mi interior, todo seguía su curso. La libertad tiene su propio sonido, discreto, pero constante. Es el sonido de alguien que respira sin miedo. Comencé a reconstruir mi vida con pequeños gestos. Remodelé la cocina, planté flores en el jardín y volví a leer libros que antes me parecían demasiado densos. Redescubrí el placer del silencio, del café caliente, del cielo despejado después de la lluvia. No necesitaba que nadie me devolviera lo que era mío, solo necesitaba el valor para no perderme en la lucha.
Hoy comprendo que la mayor victoria no fue demostrar mi cordura, sino preservar mi esencia. Intentó reducirme a una mera fachada, pero elegí expandirme en la verdad. Y eso es lo que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí. Hay una inmensa fortaleza en mantenerse en pie cuando esperan que te derrumbes. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si en algún momento te viste reflejado en este espejo, quizás sea porque sabes lo que es ser desacreditado y, aún así, no rendirse. Por eso es necesario contar historias como la mía, para recordarnos que la dignidad aún tiene voz. Y si esa voz te ha llegado ahora, deja tu huella. Porque así es como se renueva el ciclo de la fortaleza, cuando una historia despierta a otra. Hoy no guardo rencor. Conservo los recuerdos. Conservo el sonido de mi propia respiración cuando todo se derrumbó, y el suave resplandor de la mañana cuando comprendí. Intentó silenciarme, pero me enseñó a hablar con más sinceridad. Intentó borrarme, pero terminó revelándome. Y lo que intentó robarme, mi lucidez, mi paz, mi nombre, se ha transformado en algo que jamás podrá poseer, mi libertad. Y quizás eso es lo que más quería decirles a quienes me escuchan ahora, que el final no es un castigo, sino una liberación, que volver a empezar no es un premio, sino un derecho, y que, al final, la vida siempre devuelve lo que se nos quitó, no de la misma forma, sino en la misma medida del coraje que tuvimos para seguir adelante, así que quédate. Siente. Y recuerda, aquellos que intentaron borrarme solo iluminaron el camino para quienes vendrán después.